Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces. Espero que estén todos muy bien de salud. Eso también es importante decirlo. Que se encuentren bien de salud, que su familia esté bien y que no hayan novedades, digamos, sino puras cosas positivas. Ese es el ánimo, hay que tener ese ánimo. Bueno, estamos en lenguaje y comunicación. Eh, Como les comentaba, ¿cierto? La previa, vamos a hacer esta clase de género narrativo. Específicamente, nuestro propósito en la clase va a ser reconocer los diferentes estilos narrativos. Hoy día vamos a hablar de estilos narrativos. Y vamos, a propósito del uso del tiempo, vamos a ver algunas técnicas de alteración temporal en los relatos. Hay un aspecto que no lo menciono en la presentación, que tiene que ver, ¿cierto?, con desde dónde se narra, pero cuando lleguemos a ese punto lo vamos a mencionar. Si no, lo dejamos pendiente para la próxima presentación, ¿ya? La idea es hacerlo con ejemplo. Esa es la idea, perdón. Ok. Antes de empezar, les comentaba, ¿cierto?, que tenemos hasta ahora visto que el género narrativo se distingue de los otros géneros principalmente porque en este se cuentan historias, se relatan hechos. Entonces hay un propósito discursivo, ¿cierto?, de narrar o contar. Esa es la gran característica, digamos, que lo distingue de los otros géneros. Ahora, ¿qué elementos constitutivos básicos hemos visto hasta ahora? Hemos visto, ¿cierto?, que hay un narrador, hemos visto que hay personajes, también hemos revisado, ¿cierto?, la idea del espacio-tiempo, que nosotros vamos a llamar ambiente, que es la suma de estos dos factores, espacio más tiempo, y acciones, obviamente es lo que se cuenta. También hablamos de focalización, que es, en términos bien someros, es la cantidad de información de la que dispone el narrador. Esta cantidad de información puede ser limitada o no, o puede ser limitada o no, digamos, limitada con ciertos grados de limitación, o no limitada, como en el caso, ¿cierto?, de el narrador omnisciente, por ejemplo. Hablábamos de focalización cero. También mencionamos el uso del tiempo, que hay dentro de los relatos hay un tiempo, ¿cierto?, que se respeta lo cronológico de la realidad, la causa-efecto, ¿cierto?, de la realidad. Si yo lanzo algo, ¿cierto?, eso tiene una fuerza, cae, por consecuencia, digamos, de la fuerza que yo ejercí sobre ese objeto. Entonces, hay una secuencia lógica, que es la secuencia que nosotros llamamos o consideramos dentro de la realidad. No es distinto, digamos, eso. Ahora, en la narración, eso puede ser no necesariamente así. Puede ocuparse ese tiempo, esa realidad, esa secuencia causa-efecto o no. Y muchas veces, ¿cierto?, la literatura más como moderna, más contemporánea, más cercana a nosotros, ese uso del tiempo se altera. Y eso es lo que vamos a revisar hoy día. Lo que vimos ese día que se alteraba, pero no vimos cómo se alteraba. Hoy día lo vamos a ver con detalle. Y creo que eso era... Ah, perdón, y también está la revisión del libro Buscando Alaska, que en general no hubo rojos. Las notas estuvieron bastante buenas. Hay destacado, ¿cierto?, un par de compañeros de ustedes que obtuvieron un 6.8, que es la nota más alta, digamos, del tercero medio. Y obviamente todas mis felicitaciones al desempeño que tuvieron en la prueba. Hay unos poquitos pendientes que más adelante les voy a decir en qué fecha vamos a recuperar esa prueba, ¿cierto? Si tenemos noticias de ellos, porque también son alumnos que no han tenido mucha participación, entonces esperemos que estén bien de salud, primero que todo, y si no, ver la forma, digamos, de acceder a que ellos puedan hacer su pruebita, ¿ya? Para ¿Puedo hacer eso, una pregunta? dígame, Disculpe. ¿quién habla? La Gabriela, tengo una pregunta. Dale, Gaby. Eh, lo que pasa es que yo en la prueba, o sea, en mi caso, tuve como tres malas ¿Ya? y me decía un 5,5.
Y eso es porque faltaban las correcciones de las de desarrollo, ¿cierto? Yo, sí, pues las correcciones de desarrollo las hice. Ahora, si quieres saber tu nota final, después me mandas un mensaje por No, WhatsApp pero mi pregunta era y yo te que mando esa la... nota, la nota final de la prueba cuando termina, eh, es la nota que tenemos, pero faltando las que son de desarrollo, ¿cierto? Sí, sí, po, sí. Ah, Las ya. de desarrollo siempre yo doy el tiempo, porque a veces pasa que muchos compañeros de ustedes tienen problemas de conexión, entonces no hacen las de desarrollo porque no alcanzan a escribir o etcétera, etcétera. Entonces les doy un día de plazo más para que me manden esa respuesta a los que no pudieron, o Profe, las correcciones, ¿cierto? Sí, se demora un poquito más. Pero por eso, si quieren saber la nota exacta de la que obtuvieron en esta prueba, me, me, profe, me mandan un mensaje. Juiz. ¿Quién habla? aló, ¿me ¿Aló? escucha? Sí, la escucho perfecto. Es que tengo un oído sordo, entonces como que no escucho bien, tengo otitis. Ah, caramba. Cuídese eso, Em, del frío sobre todo. a mí me pasó lo mismo que la Gaby, pero después estaba en las pruebas cerradas y volví a apretar el código para meterme a la prueba y ahí me ¿Ya? salían las corregidas. Entonces ahí pude ver mi nota real. ¿Y? ¿Buena o mala? Y sí, sí, me subió harto porque me salía un Claro. 4,9 cuando yo terminé la prueba. Ah, Y eso después también me pueden hacer, salía po. un 6,3. Claro, Entonces, ahora claro. la Gaby la puede revisar. No sé si se puede meter a Sí, webclass y va a salir. hagan eso, po. Y si no pueden, me comunican. O cualquier error que ustedes encuentren, me avisan, pues ya. Yo siempre tengo la buena voluntad, digamos, de ayudarles para que no tengan una mala nota. ¿Les parece? Ah, profe, Chiquito. tengo una duda. Es sobre que yo sé que tengo duda porque yo sé que el día 21 nos toca una prueba del módulo. De esta materia, po. Sí, Ujú. ¿qué es lo que va a venir o lo que viene en la prueba? Tengo En lo que, dudas. en lo que estamos viendo, género narrativo, entra también, bueno, comprensión lectora, que siempre es como la herramienta que vamos a utilizar y vamos a darle más énfasis. Y entra también artículos de opinión, ¿ya? Materia de artículos de opinión. Ya, Que es muchas algo, gracias, profe. ya, continúo, para que se hagan calladitos sus micrófonos. Ok. Bueno, les decía entonces que cualquier cosa que ustedes detecten como error, me comunican por WhatsApp o por correo electrónico, ¿ya? Vamos a ahondar en estos puntos. Se supone que de aquí en más vamos a hacer algunos ejercicios ojalá que alcancemos antes del 21 a hacer una clase de, ¿cómo se llama?, de síntesis, para que puedan ustedes también tener obtengan la mejor calificación en la prueba del 21, ¿ya? Así que tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vamos por parte, como dice Jack el Destripador. Ok. Bueno, lo primero que vamos a revisar hoy día es los modos o estilos narrativos. Cuando hablamos de modos o estilos narrativos, nos referimos, ¿cierto?, a la manera en la que el narrador nos presenta los diálogos de los personajes en el relato. O sea, el narrador tiene opciones de representar los diálogos de los personajes en el relato, en la narración. Hay tres formas. La primera, ¿cierto?, es el estilo directo, que se refiere, ¿cierto?, a que el narrador presenta los diálogos de los personajes así tal cual. Lo que dijo tal a tal y lo que le respondió tal a tal, etcétera, etcétera. Está el estilo indirecto, cuando el narrador asume, ¿cierto?, la voz de los personajes, es como una síntesis de lo que se dijo, de la interacción, del diálogo, ¿cierto?, que hubo entre los distintos personajes. Entonces él dice más o menos lo que se dijeron y bien someramente, ¿cierto? No ahondando mucho en el detalle, en lo específico, en la cita textual, podríamos decir. Y hay un estilo que es la mezcla de ambos, y es un poco más complejo de entender, pero lo vamos a tratar de dejar bien clarito para que se lleven una buena idea, digamos, para sus tareas. El estilo indirecto, que sería el estilo indirecto libre, que sería la mezcla de los dos anteriores. ¿Ya? Es un poco más raro de encontrar, pero
igual es importante que lo revisemos y a qué obedece, digamos, ese estilo también. Ok, vamos con el primer ejemplo. Zubieta no se impresionó menos al ver a los recién llegados. Arrastrando el paso, le salió al encuentro. ¿Y ustedes, camaradas, pa' dónde bueno caminan? Pa' aquí nomás, dijo Franco, apeándose, y me abrazó con efusión. De mi rancho, ¿qué noticias me tienes? ¿Qué te pasó en el brazo? Nada. ¿Acaso no vienes de la Mamporita? Salimos directamente de Tame, pero desde ayer le ordené al mulato Correa que extraviara hacia mi casa. Ok, esto es un texto que se llama La Vorágine, de José Eustaquio Rivera. Un texto que podríamos considerar realista, porque el autor trata de reflejar las costumbres, digamos, de una época. Estamos hablando de fines del siglo XIX, más o menos. La ambientación, digamos, del texto, el contexto del relato, ¿no? Y también del autor. Bueno, si se dan cuenta aquí están reproducidos los diálogos de los personajes de forma directa. El narrador se sale de su narración, ¿cierto? De un narrador como en tercera persona, y sale de su narración y explica, o explicita más bien, lo que dicen los personajes, incluso con las faltas de ortografía que se supone que no tienen que tener. Entonces, él habla como que hablar, como hablan los personajes, reproduce ciertas esas características propias de cada personaje. Se entiende que aquí, por el contexto de lo que se está contando, estamos hablando de gente de campo, de gente, ¿cierto?, que no tiene quizás una muy... Estamos hablando del siglo XIX, también, sin menospreciar a nadie, ¿cierto? Se entiende gente que también tiene un poco nivel cultural, a lo mejor le acomoda hablar así, qué sé yo, su rasgo característico de su forma de hablar es el ustedes, camarada, ¿cierto? No pronuncia bien, y qué sé yo. Y eso lo hace notar el personaje, perdón, el narrador. Es como la característica del personaje. Bueno, eso es muy importante que lo reconozcamos. Vamos a otro ejemplo. La niña le contó que había ido 2 veces a su celda para enseñarle a bordar y que habían visto juntas el eclipse. Le dijo que era buena y suave y que la abadesa le había dado permiso para hacer las clases de bordado en la terraza. Esto de Amor y de otros demonios, de Gabriel García Márquez. Si se dan cuenta aquí, el narrador no explicita los diálogos de los personajes. La niña le contó, no se sabe exactamente con qué palabras exactas le contó, no se sabe qué es específicamente lo que dijo. No hay un detalle tampoco porque no hay una reproducción textual del diálogo, no hay un detalle, digamos, de la forma en la que la niña le contó, con que los niños hablan como niños, como ¿cierto? Entonces no hay una reproducción del tono infantil de la niña, y no se sabe, por lo tanto, qué edad tiene la niña, etcétera, etcétera. No hay una descripción, digamos, a través de la reproducción del diálogo del personaje, que lo podemos hacer nosotros en nuestra mente, ¿cierto? Esta síntesis que hace el narrador a propósito del diálogo de los personajes, de lo que le contó la niña y todo lo demás, es un estilo que podríamos denominar indirecto, ¿cierto? El primer ejemplo era directo, la reproducción textual. El segundo ejemplo, ¿cierto?, es indirecto. Ok. Y veamos en las características del tercer estilo literario. Aquí ojo con la imagen, ¿cierto?, del rompecabezas, que representa una idea nueva, algo que vamos a agregar a nuestro rompecabezas, una pieza nueva. Ok. Decíamos, ¿cierto?, que los estilos o modos narrativos son 3. Está el estilo directo, está el estilo indirecto. En el estilo directo, nosotros decimos, ¿cierto?, que el narrador hace una transcripción directa de los diálogos. Esa es toda la idea. Ahora, ¿cómo lo reconocemos? Porque el narrador utiliza distintos signos de puntuación que permiten introducir los diálogos. Pueden ser las comillas, pueden ser el guión largo, ¿cierto?
y las fórmulas gramaticales como dijo, preguntó, exclamó, etc. Que generalmente van después del guión largo. Por ejemplo, no sé, sube a la micro, dijo el chofer. Por ejemplo. Él dijo. Ahora, en el estilo indirecto, ese es el estilo directo. En el estilo indirecto, lo que hace el narrador es como sintetizar o encargarse él de entregar en su relato las palabras y los pensamientos de los personajes. Obviamente para eso lo utiliza, no utiliza ni comillas ni guiones porque no está reproduciendo textual, ¿cierto? Sino unas fórmulas dadas por oraciones subordinadas y el uso del relativo que y un verbo introductor. Dijo que, señaló que, había dicho que, ¿cierto? Como más o menos las fórmulas que se utilizan para introducir estos diálogos sintetizados, ¿cierto? Que hace el narrador. ¿Ya? Ese sería el estilo indirecto. Ahora, dentro de esta idea hay un tercer estilo narrativo, que es el que está aquí en el centro, que es la mezcla de estos dos anteriores. Vamos a reconocer entonces cuál es el estilo indirecto libre, que es en la mezcla de los dos. Ojo con esto. El estilo o modo indirecto libre es una forma un poco más compleja, por eso la dejamos aparte, ¿cierto? Para que no se confundan con las otras dos. La otra dos está súper clara. El narrador reproduce textualmente lo que dicen los personajes o sintetiza lo que dicen los personajes. Ahora, esta es un poco más compleja porque hay una combinación de estos dos elementos anteriores. ¿Cómo lo reconocemos? El narrador habla como desde una interioridad, ¿cierto? Como que se mete en el personaje y habla por el personaje. Está contando la historia así como un narrador en tercera persona, blu, 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 y de repente pum, se mete en el personaje y el personaje habla. Como de la nada, una cosa así. Por lo cual, este narrador se identifica con el personaje, como que es parte de él. Obviamente es una construcción mental del narrador, y el narrador también una construcción mental, ¿cierto?, del autor. O sea, es como un juego, ¿cierto?, de jugar a esto, un juego como de darle vida a personajes, pues como los títeres, ¿cierto? Yo digo, hablo como el títere, es una cosa así. Entonces, el títere soy yo le doy voz al títere, pero el títere como que tiene personalidad en sí, y yo me meto en la mente del títere y puedo interactuar con el títere. Eso es como el modo indirecto libre. Ahora, la reproducción de palabras o pensamientos de los personajes se hace sin verbo introductor. O sea, como no hay un dijo qué, ¿se entiende? No hay un dijo tampoco, o expresó, o señaló, o lo que sea. El recurso común en el estilo indirecto es la variación de los tiempos verbales. Vamos a ver un ejemplo del gran maestro Julio Cortázar, a propósito, de que estamos en julio. Esto es de Las Babas del Diablo, un extracto, ¿cierto? Dice, y está destacado con amarillo lo que yo destaco, ¿cierto? En este caso del texto, que vendría a ser el estilo indirecto libre, ¿ya? Fíjense cómo narra y dónde se introduce en la voz del personaje. Mitchell sabía que el fotógrafo opera siempre como una permutación de su manera personal de ver el mundo por otra que la cámara le impone insidiosa. Mitchell es un fotógrafo, entonces sabía eso de que usar la cámara. Entonces, ahora pasa una gran nube casi negra. Eso lo dice Mitchell. ¿Está bien? Está hablando de Mitchell, que está describiendo, ¿cierto?, un pensamiento de él, un narrador omnisciente. Y está el omnisciente que sabe lo que está pensando, ¿cierto? Y reproduce ese pensamiento. ¿Ves la nube, ¿cierto? La nube negra. Pero desconfiaba, sabedor de que le había visto salir sin la Contax para recuperar el tono distraído. La Contax es una cámara, un tipo de cámara. La visión sin encuadre, la luz sin diafragma ni 1.250. Ahora mismo, de nuevo, ¿cierto? ¿Qué palabra? Ahora, qué estúpida mentira, se dice, ¿cierto?, el personaje a sí mismo. Podía quedarse sentado en el petril sobre el río, mirando pasar las pinzas negras y rojas que se me escurriera
pensar, que se me ocurriera pensar fotográficamente las escenas, nada más que ir dejándome ir en el dejarse ir de las cosas, corriendo inmóvil con el tiempo, y ya soplaba el viento. Si se dan cuenta, el personaje del que se va describiendo, ¿cierto?, de una manera omnisciente, también tiene la posibilidad, dentro de estos paréntesis, de expresarse. O sea, él también va a pensar, mientras va pensándose sobre él también va pensando sobre la realidad. Es como un juego de planos, ¿cierto? Esto que hace el narrador en este texto. Permiso, perdón. Ahora, si se dan cuenta, esto es porque, a propósito del siglo XX y de lo que representa Julio Cortázar, se van introduciendo técnicas que tienen que ver con la psicología, cómo opera la mente, ¿cierto? Cómo se trata de representar el pensamiento, ¿cierto?, humano, las limitaciones y todos los puntos de vista, la subjetividad en sí. Y este relato en sí es lo que nosotros podríamos considerar un relato surrealista, obviamente. El juego de las transposiciones de planos, ¿cierto?, y de realidades está muy marcado, ¿cierto?, en la obra de Julio Cortázar. De hecho, hay un texto en el que él cuenta, por ejemplo, Te voy a doblar los dedos, weón. sí, con los micrófonos. Hay un texto en el que habla, por ejemplo, de un tipo que va a ver a un axolotl, una especie como de anfibio, a un zoológico, y de tanto ver al axolotl, el tipo como que se transmuta con el axolotl. Él se transforma en axolotl y el axolotl se transforma en él. El cuento se llama Axolotl, de hecho, por si lo quieren revisar por ahí. Bueno, la idea, ¿cierto?, de Julio Cortázar de la representación de la realidad superpuesta. Bueno, ahora vamos a hablar del tiempo, pero no de este tiempo. O sea, cuando hablamos de eso, es una corrección que quiero hacer. Cuando se habla del tiempo en la tele, dicen, vamos a hablar del tiempo. El tiempo no es esto, porque esto es el clima, que no es necesariamente el tiempo. Si hablamos del tiempo, vamos a hablar de esto otro, ¿cierto? Que sería este tiempo, lo cronológico, ¿cierto? O no. De la impresión que se nos da a propósito del tiempo, que el tiempo a veces pasa rápido, pasa lento, ¿cierto? De lo que somos como tiempo, de lo que ocupamos en el espacio universo, ¿cierto? La idea de nuestro tiempo, de la trascendencia, por ejemplo. O sea, si nos ponemos a filosofar sobre qué es el tiempo, vamos a estar mucho rato tratando de dilucidar una idea, pero quizás no lleguemos a ninguna parte concreta, porque el tiempo es algo abstracto, algo que nosotros tratamos de medir. Sin embargo, esta representación del tiempo es tan subjetiva como la humanidad misma, como cada uno de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, de hecho, hay científicos que dicen que si alguien nos ve de una galaxia lejana, en este momento nos sacan una foto, digamos, por la distancia de millones de años de luz, millones de años de luz, ¿cierto? Seguramente van a ver a los dinosaurios habitando en el planeta Tierra, y no nosotros, por interfase de tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? Definitivamente no lo podemos precisar. Sin embargo, lo podemos cuantificar de alguna manera humana. Y eso es lo que nosotros hacemos con los relojes, lo que hacemos, ¿cierto?, con el calendario, con los ciclos, ¿cierto?, de estelares, etcétera, etcétera. Bueno, hay en la narración también una disposición que se hace de este tiempo. Y esta disposición corresponde, ¿cierto?, en este caso, al tiempo de la historia. Cuando hablamos del tiempo de la historia, son dos tipos de tiempo. Hoy día vamos a hablar del tiempo de la historia para que entiendan la idea. Cuando hablamos del tiempo de la historia, nos referimos, ¿cierto?, a que el tiempo coincide con el tiempo real, con la cronología, ¿cierto?, del hecho, de los hechos, de los distintos hechos, con la idea, ¿cierto?, de lo lógico, de la causa y el efecto. Entonces, por ejemplo, las cosas pasan primero, luego hay un después, y finalmente hay un finalmente. O sea, hay una secuencia, como por ejemplo la idea del huevo. ¿Se acuerdan de la historia del dedito que compró huevito? Ya.
hay un huevito, ¿cierto? Ese huevito se transforma en pollito, después en una gallina, y después, o finalmente, ¿cierto? En un rico pollo asado. No puedo hablar de pollo asado sin haber considerado, ¿cierto?, que hay una evolución, hay un cambio, un proceso, ¿cierto?, una transformación. Hay un primero, un después y un finalmente. Eso es como lo que nosotros reconocemos como tiempo de la historia. Ahora, el tiempo del relato o tiempo del discurso es cuando esta idea nueva, recuerden el símbolo de la pieza de puzzle. Cuando nosotros hablamos del tiempo del relato o tiempo del discurso, nos referimos a una disposición estética de los acontecimientos. Aquí el narrador hace cierto gala de una suerte de... Es como el narrador es como un editor. Él tiene la historia y dice, esta parte es como más importante, o vamos a partir de atrás para adelante, para que el lector vaya reconstruyendo el relato, los hechos, ¿cierto? En la medida que el personaje los va descubriendo. Por ejemplo, en el caso de un relato policial, el detective llega a la escena del crimen. Hay un tipo que está tirado ahí con 500 apuñaladas en la espalda, y la esposa dice que el tipo se suicidó. Entonces dice, no, pues no puede ser suicidio si tiene 500 puñaladas en la espalda. Alguien lo tiene que haber matado. Entonces empieza a investigar y hace una reconstrucción de los hechos. Esa disposición estilística obedece a que el detective, en este caso como personaje, tiene que reconstruir la escena del crimen. Entonces tiene que ir al pasado. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo del ambiente, dependiendo de las características del personaje, dependiendo de lo que yo estoy contando, el autor dice, vamos a usar este narrador que va a disponer de los hechos de una manera estilística o de forma, ¿cierto?, diferente. Por lo tanto, en el uso del tiempo del relato, perdón, el narrador rompe con la secuencialidad, pues. O sea, él parte del hecho, de un hecho concreto y dice, ¿cómo llegamos a este hecho? Por ejemplo, tiene que ir para atrás, retrocede. O este hecho podría desembocar en esta realidad. Por ejemplo, en el caso de los viajes en el tiempo, cuando se introduce la idea de la ciencia ficción, se juega mucho con el futuro. Entonces, cuando se crean esta idea de que, por ejemplo, si yo viajo al pasado y altero algo del pasado, las consecuencias en el futuro van a ser tales. Entonces, hace una anticipación de lo que podría suceder, porque a lo mejor se tiene conciencia de eso, no sé, como en Dark, ¿cierto? Ahí el enredo de cómo te cuenta la historia también, pues es importante reconocer que todavía se ocupan estos elementos, porque tiene mucho que ver con el cine también. Hay muchas películas que juegan justamente con esta ruptura de la secuencialidad, para que el lector, el espectador, ¿cierto?, también vaya diciendo, no sea un espectador pasivo, así que diga que me cuenten una historia, ¿cierto?, o que fome, sino y también entendiendo desde las distintas perspectivas, específicamente la que tienen los personajes, o el protagonista en este caso, cómo se va entendiendo el relato. Hay muchos ejemplos cinematográficos de este uso de ruptura secuencial, alteración del tiempo. En la película Memento, como les dije en la clase anterior, la película El efecto mariposa, en Benjamin Button, por ejemplo, el caso extraordinario, que es una obra literaria primero, después hicieron una película de él, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Incluso otras más, casi todas, de hecho tienen de repente estos recuerdos o estas anticipaciones, estas visiones eh, acerca del uso de la narración para atrás o para adelante. Se recurre, por lo tanto, a propósito de eso, a la anacronía. Y la anacronía literalmente es sin tiempo. Ana viene de sin y cronía de tiempo, de cronos, ¿cierto?, del dios del tiempo. Es decir, una ruptura de la secuencia causa-efecto. No existe esta idea, ¿cierto?, secuenciada. No hay una causa-efecto, ¿cierto? Hay efectos y no se sabe cuáles son las causas. O hay causas y quién sabe cuáles son los efectos, etc. Es como andar en bicicleta. Uno se sube a la bici y anda para adelante, no para atrás. Aquí la bicicleta no obedece las leyes de lo causa-efecto, ¿cierto? Hay algunas bicicletas que andan para atrás, los maniobras, si fue un mal ejemplo de la bici, hay algunos que andan para atrás, pero son
son artistas de... Pero entiende la idea, ¿cierto? Yo me subo, voy para adelante, no puedo ir para atrás. No puedo pedalear para atrás. Ok. Concepto nuevo, anacronía. Tenemos entonces la anacronía que puede ir hacia el pasado o la anacronía que puede ir hacia el futuro. En la que va hacia el pasado, nosotros decimos, o le decimos analepsis. Analepsis, que es para atrás, ¿cierto? El narrador desde un momento presente nos relata ciertos hechos que han sido, o que ya pasaron, hechos pasados, ¿cierto? Y después vuelve a ese presente narrativo. Y la prolepsis, que sería, ¿cierto?, hacia adelante, pro, que significa hacia adelante, en donde el narrador, desde un presente, ¿cierto?, nos anticipa un hecho del futuro, o nos anticipa acciones que van a ocurrir en un futuro narrativo, ¿ya? O sea, puede ser un hecho puntual o un futuro completo. En el pasado también puede ser un hecho puntual o un pasado completo, ¿cierto? O con más detalle. Por eso reconocemos 4 tipos de anacronías en relación, 2 para la analepsis y 2 para la prolepsis. La primera, el famoso raconto, que es un recuerdo más extenso, que generalmente hace el narrador en general, ¿ya? Hace una reconstrucción completa de un hecho, considerando ambiente, personaje, qué sé yo, toda una reconstrucción. Y el flashback, que generalmente lo hace un personaje, que es como el recuerdo del personaje en relación a algo puntual y muy específico, ¿cierto? El flashback, un recuerdo rápido, así como, oh, ¿verdad que... ¿Se acuerdan que en la clase pasada les dije lo de las películas? Bueno, eso sería como un flashback. No hice como la clase completa o la reconstrucción completa de los hechos pasados. Un flash, rápido. Para la prolepsis, nosotros reconocemos que existe la famosa premonición, que es como un recuerdo del futuro, pero más extenso. Generalmente las premoniciones están dadas por, no sé, adivinación, anticipos que tienen que ver con por ejemplo, la película Volver al futuro, bueno, se mencionan algunas cosas que alteraciones del tiempo, ¿cierto? Cuando les dicen a Marty que tiene que arreglar ciertas cosas o si no el futuro de él va a ser como se supone que le cuenta el profesor Brown, ¿cierto? Emmett Brown. O en la película de Terminator, ¿cierto? Que vuelven al pasado para decirle a los tipos, oh, mira, pasa esto en el futuro, así que tienen que hacer esto y esto otro. Le cuento todo el futuro, digamos. Dígame. ¿A dónde entra el déjà vu? Ah, buena pregunta. Los déjà vu, es que ahí en los déjà vu dentro de la literatura no tienen una idea, ¿cierto? O una conexión directa con la analepsis y la prolepsis. O sea, no están dentro de las concepciones de este tipo de descripción, digamos. Ahora, si me lo preguntas así directamente, lo que yo creo, ¿dónde podrían estar justamente en la que nos falta aquí. El déjà vu podría ser como un flash forward. Si nosotros creemos en que los déjà vu son premoniciones, ahí tenemos podemos entrar en el ámbito de las discrepancias porque no se sabe exactamente qué produce un déjà vu, ¿cierto? En el plano de la realidad, porque nosotros en la realidad tenemos déjà vu. Yo permanentemente les puedo citar muchos ejemplos, ¿cierto?, de déjà vu que yo he tenido. Me imagino que ustedes también de repente están en una situación así, oh, yo reconozco esto y va a pasar esto, y se van como acordando en el momento, pero es como tan instantáneo que no te permite hacer una premonición, o no te permite hacer un anticipo. O sea, uno puede anticipar casi al instante lo que va a suceder, pero no como una previsión. O sea, no, por ejemplo, el día 24 de diciembre voy a ganarme el Kino, por ejemplo. No puedo hacer eso. El déjà vu no hace ese tipo de ejercicio. Entonces, está como más en el ámbito del flash forward, si se quiere, y si cree, digamos, en eso. ¿Ya? Ok. Vamos a atender las preguntas cuando deje de compartir, chiquillos, ¿ya? Para no desatender, digamos, la clase. Ok. Entonces, ejemplos. El pozo dice, mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años.
fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y las circunstancias de la familia numerosa. 20 años después, mi hermano Eloy sacaba agua de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. Este es un mundo como otro cualquiera, decía el mensaje. ¿Ya? Aquí tenemos como una secuencia, se entiende, ¿cierto? Hay un estilo narrativo y hay un uso del tiempo. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el estilo narrativo? Chiquilines. Ahora se quedaron callados. ¿Cuál podría ser el uso del tiempo aquí? ¿Y cuál podría ser el estilo narrativo? Bueno, para ir ganando, para no quedarnos pegados en esto. El estilo narrativo es indirecto y el uso del tiempo es analepsis. Si se dan cuenta, hay un presente y desde el presente, ¿cierto?, se va hacia el pasado. Cuando el hermano Alberto cayó, tenía 5, pasaron 20 años, ¿cierto? Entonces hay un recuerdo hacia el pasado, un retroceso hacia el pasado, hacia el momento en el que el hermano Alberto cayó al pozo. Y es el estilo indirecto porque no hay una transcripción concreta de los diálogos. Ahora, lo que está entre comillas es un mensaje que está en un papel, ¿cierto?, dentro de una botella, pero no se sabe quién lo dice. Y no se sabe si es exactamente la reproducción. Podría ser el estilo directo, ojo con eso, por la transcripción, pero te queda la sensación de que no hay un diálogo, pues, no hay una transcripción directa de un diálogo, no hay una interacción de los personajes, ¿se entiende? Ahora, si lo quieren ver, si lo analizamos este mensaje como un mensaje que viene desde alguien, un personaje que puede ser Alberto, queda la duda, ¿cierto? Entonces podría ser directo. Ahí tendríamos que asociar el mensaje a la desaparición de Alberto de forma directa. Bueno, materia para análisis. Un niño como yo, de Gabriel García Márquez. Un niño de unos 5 años, también de 5, que ha perdido a su madre entre la muchedumbre de una feria, se acerca a un agente de la policía y le pregunta: ¿no ha visto usted a una señora que anda sin un niño como yo? Ya, aquí tenemos, ¿cierto?, también un estilo narrativo y también un uso del tiempo. El estilo narrativo, aquí, por el uso de las comillas y la interacción del niño con el agente de la policía, debería ser directo. Y el uso del tiempo, si se dan cuenta, está ordenado de manera secuencial. El niño se pierde, va a la policía, ¿cierto?, y le pregunta o le da señas, ¿cierto?, de que está perdido. Entonces hay una causa y un efecto. Se perdió, pide ayuda. El tiempo debería ser coincidente con el de la historia o cronológico. ¿Vale? Otro ejemplo. Este es un poco más complejo. De hecho, aquí vamos a incorporar un elemento que yo dije que íbamos a dejar pendiente para la clase de hoy día y que no dimos tiempo a analizar con detalle, pero lo vamos a hacer igual. Dice, la vista atrás. Cuando miras atrás y piensas en las tonterías que hiciste por amor hace años, no te da la risa, no te da risa. Te pones colorado de la vergüenza. ¿Cómo cojones puede hacer cosas tan patéticas? Y no dormía por no pensar en esa persona. La vida es disfrutar de los errores o aciertos. Que las tonterías que hagas hoy van a formar parte de tu vida. Y esas cosas nunca las olvidarás. Y dentro de 10 años volverás a echar la vista atrás. Sonríe. Aquí, ojo con esto, tenemos un narrador que se presenta diferente con respecto a los narradores que nosotros habíamos revisado. Dijimos que eran 4. Omnisciente, objetivo, testigo, personaje, protagonista. Aquí el narrador es distinto, no es ninguno de esos 4. El estilo que usa el narrador es diferente también de los estilos que hemos revisado hasta ahora. Por descarte, debería ser el estilo indirecto libre. Ahora, ¿dónde está lo indirecto y dónde está lo indirecto libre, perdón, en este ejemplo? Eso es lo que vamos a puntualizar. Y la disposición del tiempo también es paradójica. Es paradójica porque se narra desde un presente, ¿cierto? El momento en el que está haciéndose la reflexión es el presente, pero se evoca el pasado y se hace una premonición, o sea, se hace un anticipo de lo que voy a hacer en el futuro, ¿cierto? Entonces también una disposición del tiempo alterado. El narrador es un narrador en segunda persona,
cuando miras atrás y piensas, está hablando, el narrador como que está contándonos algo, nos está hablando a nosotros como espectadores, como lectores. La narración en segunda persona se llama así porque ocupa la segunda persona gramatical. Generalmente es como para hacer una suerte de un juego de interacción entre el lector y el autor, o el narrador. El narrador y nosotros los lectores. Claro, como haciéndonos partícipes de la historia, haciéndonos más como carne lo que está contando. Como este ejemplo, ¿cierto? De que generalmente nosotros cuando vamos ganando tiempo y madurez, decimos, que éramos tontos cuando éramos chicos. Y sin embargo, también damos la posibilidad, como dice el relato, de que en el futuro volvamos a cometer esos errores, pues, a ser, no sé, pues, infantiles también, quizás. El estilo narrativo que utiliza es indirecto libre. ¿Dónde está lo indirecto libre? En las preguntas. Cuando dice, ¿cómo cojones pude hacer cosas tan patéticas? Aquí está hablando en primera persona. El que está hablando allí es el que está dialogando con nosotros. Está reflexionando, ¿cierto? Esa pregunta, las dos preguntas que hace el narrador, las hace él como ejemplo de lo que está tratando de exponernos, pero también como una reflexión personal acerca de lo que está contando, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, en el paréntesis o aciertos también podría haber una idea de lo indirecto libre. Y finalmente, ¿cierto? En la disposición del tiempo es analepsis y prolepsis, como le había dicho, cuando miras atrás, ¿cierto? Las tonteras que hace años, y dentro de 10 años volverás entendiendo, ¿cierto? De que este dinamismo del tiempo, de lo que está contándonos, tiene un antes y tiene un después. Y se anticipa eso, o sea, dándole a entender a uno que uno siempre mantiene esa cuota de inocencia, de que a pesar de la madurez y de las heridas que uno tiene, igual va a caer, ¿cierto? Se va a enamorar y va a cometer los mismos errores de antes, ¿cierto? Los celos y todas esas cosas, que no son sanas, pero son parte de nuestra naturaleza. Ok. Muy bien, chiquillos, los tengo que felicitar porque hasta ahí vamos súper bien. Creo que ojalá, no me estoy tirando flores ni mucho menos, pero ojalá que haya quedado bien explicada la idea de lo poquito que vimos hoy, ¿cierto? Poquito, pero bastante intenso. Lo que les tenía que contar, antes de terminar, que estamos en la hora, que vamos a utilizar para lenguaje y comunicación y diferenciado del lenguaje una nueva herramienta. No, es nueva para nosotros, pero es nueva en el sentido de que las vamos a incorporar a mi trabajo, por lo menos a mi trabajo, en más, cuando estemos en cuarto medio el próximo año, ¿cierto? Con la nueva normalidad, seguramente también la vamos a ocupar como herramienta, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, desde ahora vamos a estar en web class. Vamos a trabajar, ¿cierto?, con las clases virtuales a partir, ¿cierto?, de la plataforma Zoom, y vamos a ocupar también Classroom, ¿ya? Más adelante, en la semana, les voy a mandar un breve tutorial de cómo se usa Classroom. Mientras tanto, les voy a pedir que ojalá tengan una cuenta Gmail. Es fácil de hacer, es muy entretenida, digamos, de ocupar. Tiene la posibilidad de tener una nube virtual con 15 GB para que ustedes, es gratis, no tienen que descargar nada, solamente al entrar a internet pueden acceder, ¿cierto?, a su cuenta Gmail, y ahí tienen una serie de herramientas que son bastante útiles. Una de ellas es Classroom, ¿ya? Así que agendan eso, revisen, también hay videos, tutoriales de cómo desde el punto de vista estudiantil pueden usar esta herramienta. Ahí voy a asignar algunas tareas para que estén atentos, ¿cierto? Y las puedan desarrollar, las puedo revisar ahí mismo y vamos generando, ¿cierto?, las calificaciones y la retroalimentación. ¿Ya? Así que a tener en cuenta esto, un correo Gmail para el futuro. Chicos, muchas gracias por la atención. Me cansa, ¿cierto? No hago mucho, pero me canso igual. Recordar, ¿cierto?, que aplanar la curva significa también ser responsable con respecto a mantener las medidas higiénicas que son las que nos han permitido llegar a este punto, para que volvamos pronto a clases presenciales, porque se echa de menos también estar ahí en la sala, ¿cierto? Ojalá, digamos, sin exponer nuestra seguridad, nuestra salud.
mantengan esas medidas higiénicas extremadas, lavarse las manos, no tocarse la cara, quedarse en su casa si es posible, no salir, usar mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Niños lindos, cuenten conmigo, si ustedes saben, ya tienen mi correo electrónico, también está mi WhatsApp, para que puedan, no lo voy a poner porque obviamente yo subo esta cuestión a YouTube, entonces si está mi teléfono ahí en YouTube, seguramente me van a trolear. Así que les dejo esa tarea de que se hagan una cuenta por Gmail para que podamos interactuar desde esta plataforma que también permite incluso la interacción por videoconferencia. Así que quizás nos pueda servir para poder suplir las clases que no hemos tenido de diferenciado. Ahí también vamos a hacer algunas tareas. Sin embargo, tenemos notas de diferenciado. Ojo con eso. Los artículos de opinión va diferenciado y el tema, ¿cierto?, de la prueba que hicimos anteriormente, así que vamos a tener por lo menos unas 4 notitas ahí. ¿Ya? Así que voy a generar 2 actividades para cada una de las asignaturas para que las revisen ahí cuando les voy a mandar un código para que se metan a la clase, a la sala, digamos, de Classroom y puedan hacer la tarea y todo lo demás, ¿ya? Y permanezcamos conectados. Chicos lindos, cuídense harto, los quiero mucho. Un abrazo grande, mucho, mucho, mucho cariño para que pasemos esto luego y mantengámonos lo más sanos posible. Gracias, amor. Que les vaya muy bien, chiquitos. Chau, Chao, chau. profe. Cualquier cosa me escriben, ya saben.